pasado con la escritura? ¿Cuándo aparece la primera escritura? Porque ustedes no nos tenemos que olvidar cuál es la carrera que están haciendo. Diseñadores gráficos. ¿Por qué quieren ser diseñadores gráficos? Cuando saben que lo que ustedes tienen que hacer tiende al impacto visual. Pero como les decía recién al otro grupo que está en Fundamento, lo que nosotros necesitamos es atravesarnos a través de los sentidos, tener en cuenta todas las sensaciones para recién poder entrar a un mundo de cineidesis, o sea, un mundo de imaginación, y así recién poder tener creatividad. Porque uno puede tener toda la idea compositiva y puede tener toda la idea de lo que es la historia del arte, pero si uno no tiene imaginación y no tiene sensibilidad desarrollada ante este mundo que vemos, entonces nunca vamos a tener creatividad. Por eso, antes de llegar a la creatividad, no es que voy a desarrollar solamente el conocimiento, sino que voy a tener que saber cómo me vuelvo sensible, sensibilidad estética, cómo cultivo mi percepción para recién imaginar. Y esa imaginación va a depender también de todo lo que le haya pasado a ese ser humano, ya sea ustedes los que van a connotar las imágenes, como a aquellos que van a denotar ante lo que ustedes hayan realizado. Por eso siempre tengo que saber, como diseñador gráfico, cuál es el mensaje que yo quiero emitir al espectador. Y saber que el espectador no es una máquina, no es un robot, es un ser humano que tiene alma, que tiene cuerpo, que tiene espíritu. Y es el que va a captar a través de sus sensaciones y de la imaginación, porque también vamos a captar desde la imaginación y vamos a volar hacia mundos totalmente, qué sé yo, trascendentes, una vez que ustedes realmente sepan qué van a tocar en el otro. Entonces es fundamental, pero fundamental que desarrollen la imaginación. Entonces desde una fruta que ustedes ven, de poesía que pueden leer, la idea de metáfora, porque hay metáfora visual, todo eso nos va a servir. La sensibilidad que ustedes tengan para escuchar a cada docente y a la vez decir, bueno, ahora estoy en historia del diseño y del arte. Cuando yo les diga que absolutamente todo debería tener arte. Porque después diríamos, bueno, entonces, ¿qué es el arte? Y el arte es una herramienta para crear realidad. Es la iniciación de lo divino en lo humano. Pero como también les decía en el otro grupo, cada profesor, ustedes van a decir, ¿qué es el arte? ¿O qué es el diseño? Cada profesor les va a ir diciendo según hayan sido sus experiencias. A la vez vamos a tener en cuenta marcos teóricos, bibliografía, citar autores para decir, Kant dijo esto del arte, Joseph Campbell dijo esto sobre la mitología, Carl Jung dijo esto sobre el arte. ¿Y cuándo lo dijo? En la escultura iniciática de la edad antigua. Bueno, entonces acá lo que nosotros tenemos que procurar es ubicarnos en la historia y saber esa línea cronológica que a su vez tiene que ver con esto. ¿Qué pasó con la imagen en la prehistoria? ¿Qué pasó con la imagen? Porque si uno dice escritura, pero la escritura también es parte de la imagen. Cuando ustedes realizan texto, también están metiendo imagen, porque no es solo que la imagen es un dibujo que tiene forma, color y textura, sino la imagen tiene que ver con el texto también. La escritura pasa a ser parte de la imagen en un campo visual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros más o menos tenemos que saber? ¿Qué ha ido pasando? En la prehistoria, la imagen precede a la escritura. O sea que primero están
las figuras, las formas, las formas, las texturas y todo lo que ustedes digan cuando vayan a la imagen visual, tienen que saber que lo van a hacer desde un alfabeto visual. Visual, plástico para digital, porque ustedes van a jugar con los dispositivos, con todo el mundo digital. Pero no por eso van a dejar de dibujar y de bocetar y de pintar, que es fundamental, aunque estén en primer año vayan sabiendo eso. Es necesario que jueguen con la motricidad para ver no solo la parte digital, sino acá, en la parte motriz. Es fundamental, porque van a tener otra riqueza, no solo conceptual, sino áptica. Y la idea de la cineidez y el desarrollo de la capacidad para imaginar. Entonces, cuando uno va descubriendo este mundo tan bello, como decía Reina Mir, que cada vez que ella va adentrándose en el mundo de la historia, del diseño del arte, va dándose cuenta de que todo está vinculado, relacionado. Entonces eso es lo maravilloso, que ustedes puedan comprender y captar lo que ha ido pasando a lo largo de la historia en los siglos. Es muy loco que en primer año nos toque empezar de atrás para adelante. Ya se los he dicho en la clase anterior. Pero, bueno, están hechas las bajadas así. Entonces, nosotros igual nos vamos a pasear por todos lados de la historia. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que si nosotros decimos, a ver, etapa de la revolución industrial, anterior a la revolución industrial, está 1789, la revolución francesa en Francia. Bien, nosotros ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? ¿Qué ha ido pasando a lo largo de la historia con la imagen y con la escritura? Entonces, por ahora el único dato que ustedes tienen de las cavernas es que ahí no había escritura. Ahí había imagen de lo que le llamamos pinturas rupestres. Bien, pero después, ¿qué lo pasaba en la edad antigua? Con los jeroglifos. En los jeroglíficos, con las cuñas de toda la escritura sumeria. ¿Cómo escribían? ¿Cómo formaban las palabras? Y eso sí o sí lo van a tener que ver el año que viene, con la profe Caro Quiroga. Luego, eso tenemos todas las culturas iniciáticas. Pero ustedes fíjense que el arte ha seguido como una energía dentro de un cable, surgiendo y emanando todo lo que significa el arte. Entonces, la imagen seguía prosperando. Pero en la edad antigua, la escritura era solamente para algunos. Recuerden, todos los pueblos de la Mesopotamia. Luego piensen si estamos en la edad, bueno, en la edad antigua aparece Jesucristo. Un poco más adelante, ¿quiénes aparecen? Los filósofos, que ellos buscaban la belleza en las cosas. Seguimos un poco más y vamos a parar a la Edad Media. ¿Y qué pasaba en la Edad Media con el arte y con lo que es la escritura? Todavía no estamos hablando de diseño, porque primero tenemos que ver cómo se hizo ese camino previo para recién llegar al diseño. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que tener en cuenta en lo que va de la edad media? Que la gente era analfabeta. Entonces, la iglesia tenía el poder y le metía mucho miedo a la humanidad. Entonces, incluso hacían esa especie de gárgolas que en realidad no era solo para dar miedo, sino que eran sistemas de desagüe, para que salga por ahí el agua. Y había grandes catedrales, sobre todo en el gótico y en el románico. Pero nosotros, ¿qué podemos captar? Que en la Edad Media, donde se habla de que hay un gran oscurantismo, que es la peste negra, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta?
las guerras que había en ese tiempo, el hambre, la escasez, qué pasaba con las tierras, qué pasaba con los grandes señores feudales. Entonces, ¿qué pasaba con el arte? ¿El arte era para todos? Y no, no. ¿Quiénes eran los portadores de la escritura? ¿Quiénes escribían? Dentro de la iglesia, los monjes. Entonces, ¿cómo habrán sido esos libros que ellos realizaban? Los pintaban a mano, dibujaban la letra, o sea, primero en pergaminos. ¿Cómo habrán sido los papeles? Todo eso tenemos que imaginar. ¿Ves? Porque yo siempre les digo, imaginación, señores, aunque estemos en historia, pero tenemos que tener el don y la capacidad para imaginar. Entonces, ¿qué más voy a tener en cuenta? Que en esa época a la gente, como no había escritura, nadie sabía leer, nadie sabía escribir, los que sí sabían, los que tenían el poder, que era la iglesia, a través de imágenes era cómo llegaban a la gente. Entonces, hacían Cristos crucificados, sangrando, gárgolas, todo lo que le iba a dar justo la emoción a las personas. Yo ya me metería por el lado metafísico y decirles, porque en realidad cuando uno da una clase tiene que meterse en todos los puntos para que ustedes abran el mapa y se den cuenta de qué estoy hablando. Si decimos miedo, es una frecuencia baja en vibración y va justo al agua en el ser humano. Saben ustedes que tenemos 80% de agua en el cuerpo. Bien, salud. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Que la idea era para dominarlo al pueblo sin escritura, pero a través de imágenes. Entonces, he ahí la imagen que apuntaba a la tristeza, al miedo, a la culpa. Por eso es que en esas épocas aparece la Inquisición. ¿Y quién ha creado la Inquisición? La Iglesia. En donde las tomaban a las personas, las capturaban, las torturaban. Muy triste la época. Bien. No sé por qué me voy a la puerta. Un minuto. ¿Quién es? Bueno, entonces, perdón, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Que en la Edad Media la parte de la escritura no está tan fuerte. Bien, pero sí las imágenes. Entonces, de la Edad Media, pero piensen cómo habrá sido en China, qué habrá pasado en otras partes de los hemisferios. Pero yo luego voy a ir hacia otro punto. ¿A dónde me voy a ir? A la edad moderna. En la edad moderna aparecen otras cosas. Ahí están los adelantos científicos. Aparece Leonardo da Vinci. Entonces, ¿qué pasaba con la escritura? Y Leonardo escribía hacia la izquierda, no escribía hacia la derecha como escribimos nosotros en el sentido de las manecillas del reloj. Es hacia el otro lado, como si fuera una simetría especular. Hacia el otro lado, como en sentido reflejo. ¿Por qué habrá escrito así? Bien, hay muchos bocetos que están mostrando este tipo de escritura. Bien, ¿yo qué más entonces voy a tener en cuenta? Adelantos científicos, está sucediendo otra cuestión. Estoy en el 1400, estoy en el 1500, estoy en Roma. ¿Qué voy a tener en cuenta? Lo que va pasando
con la escritura y con la imagen, porque van juntos, van de la mano. Entonces, ¿qué pasaba? Seguían los pergaminos, habrá ya habido imprenta, y bueno, acá aparece Gutenberg, ¿eh? Gutenberg 1400, 1500, y estamos con toda esa parte de que ya la escritura ya no está en el pergamino. Es más, las primeras Biblias las van a eh, realizar ahí. Entonces tenemos un sistema más como en serie, pero siempre piensen cómo habrá sido la tipografía. Bien, continuamos. Pero si yo digo Edad Moderna 1400, 1500, 1600, 1700, todo ese paquete, porque una cosa prehistoria, edad antigua, edad media y edad moderna. Renacimiento, manierismo, barroco, rococó, neoclásico, algo ha ido pasando. Hasta ahí va la edad moderna. En el neoclásico, como les decía, donde todo pretende volver a lo que fue el Renacimiento, y el Renacimiento pretende volver a lo que fue la última parte de la Edad Antigua con los filósofos en Grecia y en Roma. Y cuando hablamos de Grecia y de Roma y con toda esa parte fantástica, ellos pretenden como retomar desde el gótico, que pertenece a la Edad Antigua, toda esta perfección en esas grandes catedrales. Bien, como verán, es mucho lo que hay como que tener en cuenta, pero yo se los voy haciendo como un cuento, como para que vayan comprendiendo hacia dónde nos pide este año, primer año, que es lo que tenemos que nosotros saber. Resulta que si estamos en 1700, donde aparece la Revolución Francesa, grandes problemas, ahí todavía tenemos reyes en Francia, cómo el pueblo se levanta, ahí lo tenemos a Jacques-Louis David, por ejemplo, en la pintura, y hay pinturas, hay imágenes que más o menos van narrando esa época. Por ejemplo, el juramento de los Horacios, y si yo sigo, puedo decir, pero a ver, con Delacroix, en el romanticismo, tengo la libertad guiando al pueblo. Y la libertad guiando al pueblo viene de la parte del neoclásico. Y hay uno donde se entra a confundir. Pero ustedes siempre continúen imaginando. Creo que lo que mejor va a ir pasando, que yo en las clases que vienen les voy a ir pintando todo esto, no con mis palabras, sino con imágenes, para que puedan flashear más. Entonces, la idea acá es que en esa otra etapa, hacia donde nosotros nos pide ir, es qué ha ido pasando después de la Revolución Francesa. Porque ya nos vamos a estar metiendo en la Revolución Industrial. ¿Qué ha pasado en la Revolución Industrial? ¿Por qué? ¿Qué es lo que surge? ¿Qué es lo que le pasa al ser humano? Ustedes siempre que estudien lo que estudien, traten de pensar qué es lo que le ha pasado al ser humano. Y cuando estén en lo que estén en la materia, que estén siempre, les van a hablar de arte. Pero no todo es arte. Hay expresiones, manifestaciones, hechos que son estéticos y no llegan a ser artísticos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una gran catedral románica, no llega a la calidad artística como por ejemplo en el periodo siguiente, que es el gótico, con una catedral gótica que es totalmente artística, que reúne todo. Cuando uno va, o sea, recuerden, esta materia es diseño y arte, o sea que tengo que saber de movimientos artísticos y también tengo que saber qué ha ido pasando con el diseño. No sirve, no nos es útil verlas por separado, diseño por un lado y lo que ha ido pasando con el arte por otro lado. Porque en realidad, ¿qué es lo que nos une? ¿Cuál sería el puente entre el diseño y el arte? La estética. La estética tiene que ver con el sentir
de la humanidad con el sentir. Entonces, ¿con qué siento? A través de los sentidos, tacto, vista, gusto, olfato. Pero ¿qué es lo que le ha ido pasando? Esa sensibilidad que tiene para ver el mundo. Porque en otras épocas, por ejemplo, el Renacimiento, todo era perfecto, todo era proporción, todo era equilibrio, y de pronto hoy en día, en esta contemporaneidad, van a decir que estrellar un huevo frito sobre una pared, eso es un gran error. Pero ustedes dirán, ¿por qué pasa eso? Porque algo le pasa al ser humano de esta época. El ser humano de esta época, de esta actualidad, de esta contemporaneidad, anda sin respeto por la vida. Entonces ustedes siempre piensen, ¿de qué me sirve saber todo esto? Me sirve porque cuando tenga que realizar mi diseño, tengo que hacer con respeto. Mi diseño, mi composición, tiene que tener orden, tiene que tener cosmos. Cuando yo digo cosmos, digo orden. Pero resulta que todo puede ser un caos, como una piñata, cuando explotamos una piñata y caen todos el cotillón, los caramelos, los papelitos en el suelo. Es un desorden, es un caos. Y muchos dirán, bueno, profe, pero ahí hay formas, hay colores, hay texturas. Sí, pero eso no es composición, eso no es arte. Para llegar a la calidad de arte, imagínense para llegar al diseño. Y el diseño podemos decir que es una de las ramas del arte. Cuando yo les diga, piensen lo que es el arte, siempre piensen que el arte es, yo diría un gran Dios, pero yo les diría a ustedes, el arte es un gran árbol, gigantesco, gigantesco, que incluso en la discapacidad, para enseñar a la discapacidad, también se le llama arte terapéutico. Y se va diciendo muchas cosas de arte. Cuando yo pienso que el arte en realidad tiene que ver con que cada humano le va a sacar lo que le hace falta para su bien, para su conveniencia. Hay gente que le va a sacar la raíz, otros van a ir a la cáscara de su tronco, otros van a ir hacia sus ramas, otros le van a sacar hojas, flores y frutos. Y eso es el arte. El arte es muy, muy generoso. Pero, como les digo, el diseño está dentro de ese gran árbol. ¿Por qué? Porque vos para hablar de diseño tenés que hablar de composición. Si no hay composición, no hay diseño. No puede ir el texto y las imágenes todo despatarrado en forma de prolija. Tiene que tener un buen orden, tiene que tener cosmos. Entonces, cuando yo hablo de arte, voy a ir dándome cuenta qué le ha ido pasando a la humanidad en esta etapa histórica de la que estoy hablando. Si decimos 1789 es Revolución Francesa, estaban a full las personas de humores, o sea, sus emociones, todo el mundo indignado por lo que estaba pasando. Había hambre otra vez. Si yo me voy ya en camino, y ahí termino con el neoclásico, por ejemplo, que también trataba de volver a la exactitud, al equilibrio, al orden, como un arte más frívolo también, ¿no? Pero ahí nomás después del neoclásico sigue el romanticismo, que pretendían volver al gótico. Y yo les preguntaría, ¿y cuándo vimos al gótico? En la Edad Media. Edad Media. Fue en la última parte de la Edad Media. Y miren, pasó toda la Edad Moderna, y cuando termina la moderna, empieza la contemporánea, aparece el romanticismo que pretenden tocar al gótico. Entonces, ¿qué fue pasando ahí? Que ustedes dirán, bueno, ¿cómo se vestían las personas en la época?
eh, todavía había carruajes, si ya estábamos entrando en la era industrial, había trenes, había barcos. ¿Qué ha ido pasando con los edificios? ¿Qué ha ido pasando con el atuendario de la gente? ¿Cómo se vestían los hombres, las mujeres? Entonces, si yo voy teniendo en cuenta más o menos todo esto, voy a ir suponiendo quizás qué fue pasando con la escritura, qué fue pasando con la escuela, qué pasó con la tipografía, cómo ha ido cambiando. Y si yo digo 1800, hasta en esa época del romanticismo, que se pretendía volver al gótico porque estaban las emociones a flor de piel, y era muy trágico todo porque intentaban, desde lo trágico, esos artistas, matarse en muchas ocasiones, y eran muy melancólicos. Y en esa época aparece Mary Shelley, por ejemplo, con una novela. ¿Saben cuál es esa novela? Frankenstein. Sí, Frankenstein fue creado por una mujer. Entonces, piensen en esa época, ¿qué cabeza debe haber tenido para crear a Frankenstein? Una novela. Víctor Frankenstein. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba con la era de los vampiros, Transilvania, lo trágico, la muerte? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con la estética de la gente? ¿Qué pasaba con sus humores, en sus aguas, en sus emociones? Para crear lo que estaban creando. Y en ese lapso, rápidamente, obviamente la pincelada, todo va cambiando. Y en ese momento empieza a surgir la era industrial. Y miren todo lo que vengo, cómo les vengo pintando el paisaje para meterlos en la era industrial. Para que digan, ay, esto está tan despegado, ¿qué habrá pasado antes? Bueno, ahora es cuando ustedes dirán, los artistas pintaban retratos, los artistas pintaban paisajes, y todo era hermoso. Pero ahí también ya estaban como queriendo ir a pintar hacia afuera los paisajes, porque la luz era muy importante, eh, pero falta. Estamos en el romanticismo. Ahí aparece Eugene Delacroix con su libertad guiando al pueblo. ¿Qué pasaba con la escultura? ¿Qué pasaba con todo ese tiempo, como les dije, de pensamientos trágicos, pensamientos de épocas de monstruos? Aparece también Lord Byron en esa época, grandes inventos también. Entonces, todavía no había aparecido ni siquiera la fotografía, pero surge el daguerrotipo, 1790. Entonces, toda la historia que ustedes han ido captando, cuando les dije, a ver, capten lo que pasó con el daguerrotipo, vean más o menos la fecha, pero no es para que se equivoquen o no se equivoquen. Era más o menos para que se dieran cuenta que antes de una cámara fotográfica había otro tipo de máquina, de dispositivo, vamos a decirle así, que se llamó el daguerrotipo. Y el daguerrotipo es, les digo que hay fotógrafos en España que están volviendo a utilizar este método, pero es carísimo realizar un daguerrotipo porque es algo único e irrepetible. Y cuando tenían que tomar esa fotografía, esa imagen, el modelo tenía que demorarse bastante. Entonces ustedes vayan pensando más allá de cómo habrá sido, y esa placa de cobre, y por dónde la pulían, y después la tenían que hacer pasar por otro lado, y después tenían que bañarla en oro, y todo lo demás, cómo lo cubrían en una cajita de cuero, de seda, y todo eso, era pero exquisito, era todo un arte. Después aparece la fotografía, pero primero, ¿qué es lo que ustedes tienen que captar de esta parte de la historia?
que esto ha ido dejando un poco atrás a los artistas que pintaban retratos y pintaban paisajes. Entonces, habría algunos que realizaban daguerrotipos, porque es una técnica, que cuando lograban ese toque, pintaban encima de esa imagen. ¿eh? Entonces, ¿se puede obtener copias? Sí, sacándole foto a eso. Si no, no se puede. En cambio, la fotografía de ahora pueden tener miles de seriaciones, ustedes lo saben. Lo mismo la fotocopia. Bueno, entonces, un poco va apareciendo lo que es la historia y uno va a ir como comprendiendo todo lo que tiene que ver con ese tiempo. Y ahí despacito nos vamos a ir metiendo en lo que es el art and craft, que sería artes y oficios. Resulta que en esa época, que yo la vinculo mucho con esta época, porque me parece que con esto de la pandemia, todos vamos a ir a parar a un mundo que no es tan solo intelectual, no es tan solo un mundo que vamos a necesitar de grandes universidades y de grandes títulos. Más allá de lo digital, me parece que tarde o temprano se va a destacar a aquel que sepa un oficio, aquel humano, aquel ser humano que sepa trabajar con sus manos, que eso es fundamental. Para Kant, las manos eran el cerebro externo del hombre. O sea que no es solo este cerebro que tenemos arriba de los hombros, la cabeza, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Es también Avanza, la... A ver, Flor. avanza, avanza la tecnología, pero ahora vuelve todo lo que es orgánico, todo lo que se usaba antes. Es como que volvemos a retroceder. Exacto, excelente tu acotación. Entonces, fíjense, esto estamos en 2021 y 1880, siglo XIX, William Morris capta esto que estamos captando nosotros. Y eso que acá decimos avanza la tecnología. Allá empezaba la era industrial con, con los autos, con la fotografía, con las máquinas textiles. Imagínense que la pobre gente tenía que salir de sus lugares donde vivían en el campo, donde cultivaban, donde muchos eran grandes tejedores, agricultores, construían ellos mismos con sus manos. ¿Y cómo era el pensamiento en esos lugares? Tenemos que pensar. Y bueno, ¿y qué ha pasado? Empieza, wow, en las grandes ciudades a pasar todo esto que es tan innovador, entre comillas, y va volviendo al ser humano más superfluo, más frío, más efímero, porque empiezan a aparecer las seriaciones. O sea que todo es en serie, en serie, en serie. Ya, pero cuando uno hace fotocopia, 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 es que vos decís, che, pará y le damos el valor. Por eso es que también hay una diferencia con esto que es el arte. El arte no es solo lo bonito, lo bello, porque ahí tendremos que volver a hablar de estética, pero son piezas únicas, por eso es tan importante que cada uno realice su propia producción. Entonces William Morris observa que lo que está pasando y dice, no, vamos acá, esto no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque ¿hacia dónde nos lleva esta nueva época? Y era siglo XIX, 1880. Piensen ustedes en el Titanic, en ese gran barco que nosotros vimos en la película, pero eso ya tendía al 1900. La Torre Eiffel, esa semejante construcción tan colosal de hierro, también en el 1900. Hasta la arquitectura va a cambiar.
Incluso este señor Morris era poeta, era escritor. ¿Quién no era? Pero él, ¿saben qué valoraba? Lo artesanal. Lo artesanal. Él valoraba los oficios. Entonces, él, ¿qué decía? Hay que volver a los oficios, porque tiene otra textura, otro color, tiene otro sabor, tiene otro valor. Entonces, eso es lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo y todo se ha ido como confundiendo. Digamos, como todo se fue al carajo, así, simple y pronto. Y es una gran pena porque todo ha quedado atrás. Entonces él, con un grupo de rafaelistas, porque era como un movimiento que tenían, dijeron, vamos a parar acá y nosotros vamos a diseñar. Vieron que él vivía en la época victoriana, de la reina Victoria, en Inglaterra. Bueno, a ver, vamos a empapelar las paredes, pero vamos a... ¿De qué se ría? Mira. Me muero si tenía que vivir en esa época victoriana. Exacto. Entonces piensen, todo era como la cociosidad, la cosa, el objeto. Cuando la estética nos habla de que el objeto va a cobrar valor, pero el valor que le va a dar el sujeto. Y si nosotros, piensen esto, nosotros ahora decimos, ay no, yo no tengo tiempo de dibujar, ni de hacer composiciones, ni de diseñar, porque no tengo tiempo. Pero piensen, nosotros llegamos a la casa, hacemos una tecla y se prende la luz. En aquel tiempo había que prender velas. Después, con la revolución ahora no. La espacialidad en las casas, de casa a casa, el vecindario, los lugares, los calzados, los medios de transporte, la humedad en aquellos tiempos, en aquellas ciudades. Tratemos de imaginar todo eso. Entonces, uno dice, y rápido te retrotraes a esta época y decís, carajo, la pucha, me estoy yendo a otros lados a quejarme cuando antes todo era más difícil. Pero ahora estamos volviendo hacia atrás. Recuerden, les dije gótico, romanticismo, pretendían volver a la Edad Media. Les dije neoclásico, les dije renacimiento, pretendían volver a Grecia y a Roma. Ahora estamos pretendiendo volver a la revolución industrial. ¿Esto sería la revolución digital? No sé, pero no tenemos que permitir que los niños dejen de jugar con tierra, jugar a las bolitas, saltar el tejo. No tenemos que permitir que ir a la panadería y comprar el pan. Hay que amasar, hay que hacerse la ropa uno mismo, diseñar. Porque todo esto, todo este preámbulo, esta introducción, es para llegar a este punto, que hay que volver a valorar a las manos, el cerebro externo. Y sí, la tipografía, sí, la imagen, sí, la fotografía, sí, la imprenta, sí, lo que quieras. Pero acá es qué le pasa al ser humano en esta época. ¿Y qué le pasaba al ser humano cuando salía del campo y se metía en la ciudad? ¿Qué pasaba? ¿Cómo se enfermaba? Porque en la humedad tenía que ver dónde iba a vivir. Yo a veces pienso en sus pies fríos, seguramente he sido de esa época, en otra vida. ¿Qué le pasaba al ser humano en esa época cuando tenía que ir a trabajar a esas grandes fábricas? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es el Día del Trabajo, el 1 de mayo, que todo el mundo celebra? ¿Qué ha pasado con esas mujeres dentro de una fábrica en aquellas épocas? O sea, si uno trata de ir uniendo la historia y conocer,
va a decir, ah, tengo que detenerme y tengo que comprender hacia dónde nos está llevando este sistema social. ¿Y por qué decimos que estrellar un huevo frito es arte conceptual? ¿Por qué estamos diciendo que incluso la ropa que usamos, totalmente lejos del algodón, por ejemplo, y totalmente industrializada, la comida que comemos industrializada, hasta los pollos, cómo los hacen crecer, qué les dan a las gallinas para que pongan más huevos en cantidad, el estrés de la vaca cuando la van a matar para que nosotros la comamos. ¿Qué pasa con las frutas también? En esos grandes lugares donde las van a regar. ¿Qué pasa con la contaminación ambiental? Y sí, mucha industrialización, pero miren cómo nos estamos enfermando con el smog que hay. ¿Y qué está pasando actualmente con la parte digital? Es muy triste lo que está pasando en las escuelas con los niños. No los dejan salir al recreo a jugar entre ellos, sentados duros, bien peinados frente a una cámara. Eso no es vida. ¿Qué está pasando con nuestros abuelos? Todos con barbijo, pobrecitos. Es como que hay un desfasaje en la época. Entonces, si nosotros comprendemos qué ha pasado en la prehistoria, en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna, en la edad contemporánea, y llegamos a nuestros días, yo creo que vamos a valorar mucho al señor William Morris con todo su aporte que le hizo a la historia. Podemos decir sí a la tipografía, sí al diseño, sí al arte, sí a la arquitectura, sí a la poesía. Pero, a ver, el tipo era un visionario que se estaba dando cuenta hacia dónde nos estaban llevando. Y con tanta cosa digital nosotros ahora, ¿qué diría William Morris en este momento? ¿Qué diría Daguerre, el gran inventor del daguerrotipo? ¿Qué dirían ellos? O sea, ¿qué diría Leonardo da Vinci? O sea, ¿a dónde? Es más, Leonardo da Vinci llega a ver que el arte actual dice que vos estrellar un huevo frito, esos artes, les da un ataque. Cuando ellos estudiaban la proporción, el equilibrio, el ritmo, la armonía, porque ese es el principio y el fin del arte, la armonía. O sea, todo tiene que tener armonía. Y saben una cosa, y piénsenlo para cuando tengan que crear imágenes. Cuando estaban en la antigüedad, en la gran época también de los filósofos, donde existía la geometría sagrada, las imágenes eran para sanar a la humanidad, porque aquel que enfermaba su cuerpo externo, físico, sí, la materia, pero era porque algo se había roto en el equilibrio del cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual. Entonces, ¿para qué vamos a hacer imágenes si toda la humanidad cuando las vea se va a enfermar? Si la idea es hacerle un aporte a este mundo. Esa es la idea. Entonces de nada sirve que yo diga, ay, hoy estoy triste y voy a pintar con los peores colores del mundo. Porque todo lo que ya sale de mí no me pertenece, le pertenece a la humanidad. Entonces deberíamos ser seres más conscientes, seres más luminosos y tener más conciencia de lo que creamos. Porque cuando creamos porque lo creemos. Si uno no lo cree, no lo puede crear, porque de hecho lo va a poder mentir. Lo mismo cuando hacemos un diseño. Podemos saber de composición, podemos saber qué es lo que queremos decir, pero si no hay adentro tripa y corazón, experiencia y exploración, entonces es al cohete todo. Es como algo vacío, como un médico que solo sepa conocimiento, pero no tiene el otro lado, que es la emoción. Y tampoco puedo andar con la emoción suelta porque ahí me va a llevar a estrellar el huevo frito en la pared. Entonces tengo que
saber que la clave es un todo. El todo es más que la suma de las partes. Bueno, ya me cansé de hablar. Ahora hablen ustedes. Pregunten. A No mí sé me ni pasa qué. eso, profe. Es como A que yo, ver, es como que no sé qué decir, pero sé cómo hacerlo. Estoy con eso, así que me cuesta. qué hermoso han sido tus acotaciones, Flor. Ya pasas a ser una de mis mejores alumnas, mis mejores lúminos. No hay que decir alumnos. Alumnos significa sin luz. Lúminos, como decían en Harry Potter. Qué hermoso que digas eso y qué hermoso que te puedan oír tus compañeros, tus hermanos, porque eso da pie a que otro también pueda comprobar o decir, sí, a mí me pasa, o yo te pueda decir, vas a tener algo para decir cuando te enamores de la vida. Enamórate de vos, enamórate de todas tus posibilidades. Descubran cuáles son sus virtudes, sus dones, sus talentos. Descubran para qué son buenos ustedes. Y lo que no les cuesta hacer, bueno, eso se lo tienen que donar al mundo. Enriquecerte, porque cuando vos haces lo que te gusta, no te cuesta nada también donarlo, porque se te sale solo. Pero tenemos que saber qué es lo que quiero decir, sé cómo decirlo, pero imaginación, explorar más mis sentidos. Y ahí va a venir la imaginación. A ver más con el olfato, más con el tacto, observar más la naturaleza, porque el secreto está en la naturaleza, el secreto está ahí. Ahí está la composición que tanto buscamos. Y si queremos decir algo, ¿qué podemos decir a través de los insectos? Que son los mensajeros eternos, que limpian con su sonido la atmósfera, que está tan contaminada. Y uno dice, ay, ¿para qué un coyoyo? ¿Para qué es un virus de una abeja? ¿Para qué? No, y está justamente algo. Son los mensajeros eternos. Entonces, bueno, puedo hacer un diseño de una libélula, puedo hacer el diseño de una mariposa. Estoy hablando de simetría. Y luego puedo ver un cactus y observar la simetría radial. Puedo observar la disposición de las espinas en ese formato, en esa morfología. Y puedo observar los distintos verdes para lograr armonías en las paletas cromáticas. Pero el gran secreto es cómo yo me predispongo a observar el mundo. Porque primero me tengo que observar para recién observar. ¿Cómo me observo? Soy el gran observador. Entonces, cuando te vayas enamorando de lo que vas viendo, vas a tener que decirle al mundo. Yo, por ejemplo, sé qué es lo que pasó en las cuevas cuando pintaban los bisontes. No los pintaban porque se les chifló el moño y porque les salía fácil. Los pintaban para invocar el alimento. Entonces, cuando uno invoca, está pidiendo eso. Pero a la vez, cuando vos lo contemplás, lo estás agradeciendo. Y es por eso si tan solo nos transmitían que cuando uno realiza una imagen o una tipografía en texto, no es solo lo que dice, sino cómo lo dice y cuál es la intención que metió ahí. ¿Cuál es mi intención al imaginar? ¿Cuál es mi intención al dibujar? ¿Cuál es mi intención? No es eso, yo hago un diseño y me lo compren, por favor, que me impacte al espectador. No, mi honestidad, cómo juega mi honestidad. Y recién ahí es donde van a empezar a danzar las formas, los colores y las texturas. ¿Cómo? A través del ritmo, las simetrías, los indicadores de espacio, todo el juego de la yesca. Entonces, el gran secreto es ese. Si yo voy a componer con formas, colores, texturas y tamaños, donde son campos visuales.
Pero el gran secreto es mi imaginación. El gran secreto es mi intención. Pero primero yo tengo que sensibilizarme frente al mundo que me rodea. Pero si todo el tiempo, actualmente, me están diciendo, sigue el bicho por todos lados, sigan con los barbijos, todos nos vamos a morir, todo está mal, todo nos queda sin trabajo. Pobre humanidad. El agua, que es la que recepta esa información, se deprime, se estanca y se queda abajo. Por eso es que tienen que escuchar música, tienen que escuchar poesía, para que los atraviesen otras cosas y se muevan las aguas en el cuerpo. No se estanquen, no sean pesimistas. Aunque todo esté mal, ustedes digan, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Si yo me lo creo, yo lo puedo crear. Y ahí es donde van a surgir las hermosas imágenes para decirle al mundo, hacerle un aporte al mundo. Al mundo no le sirve el vómito, el moco, no le sirve eso. Porque adentro de nosotros se desconecta algo. Entonces, recuerden la edad antigua, con la geometría sagrada, estaban horas ahí al frente de una imagen, contemplando, no mirando, contemplando, respirando. Y así agradecer lo que ves. Y hay algo que se vuelve a arreglar adentro de nosotros. Porque cuando hay esa, ¿vieron? ¿No les pasa cuando ustedes ven algo hermoso afuera? ¿Sí? Vos decís, hay como una inhalación. ¡Ah, qué lindo! Los niños, eso es para mí. Bueno, o cuando vos abrís, qué sé yo, cuando abrís la puerta de tu casa y hay un aroma, bueno, no aroma, un olor a fritura, a milanesa, a esta hora. Y vos decís, wow, qué bárbaro, alguien está cocinando. O cuando vos pones la nariz en una flor y hay algo que te hace que inhales hacia adentro. Lo mismo pasa con una música, con una buena música. Es como disfrutar cada momento que tenés ahí en el día. Exacto. Es como saberlo, no sé, como tener ese momento solo para vos. Muy bien. Esa es la clave. Reconocer esos momentos. Pero cuando vos los reconoces, es porque hay algo que se activa dentro de vos. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la geometría sagrada. Cuando en la antigüedad miraban, observaban, contemplaban, por ejemplo, la flor de la vida, la semilla de la vida, hay algo que se acomoda dentro de nosotros porque se conecta y se activa. ¿Por qué? Porque cuando ve algo, hay algo que vos sentís que te hace bien adentro. Por ejemplo, ustedes si ven un accidente, van pasando y ven un accidente, o ven que alguien le pega a un animal, o que está podando muy mal a los árboles. En La Rioja se poda muy mal a los árboles, y los agarran a machetazos. Hay algo adentro tuyo, en tu información, que te hace que quieras salir a defender, o te entristece, o te paraliza, porque va la información. Entonces todo el tiempo nos estamos como activando o desactivando, pero la clave es conectar con la belleza, ya sea un olfato agradable, viste, cuando sentís un perfume, pero muy bueno, vos decís, te quieres ir detrás de ese aroma. O cuando alguien te habla cosas hermosas, cuando alguien te susurra una poesía al oído. Entonces, las sensaciones, todo entra por las sensaciones. Y eso te ayuda a evocar, o sea, a imaginar. Y si vos empezás a pensar, listo, ¿qué quiero para el mundo? Y quiero más árboles. Bueno, me pongo a dibujar más árboles. Pero no los hago tontamente. No los hago de mí para afuera. Los hago desde adentro. Dibujo más árboles, ya sea digital o,
qué sé yo, desde la motricidad fina, de un grafito, de un pincel. Y les puedo asegurar que cuando uno empieza a dibujar y después contempla, está pidiendo que se multiplique eso. Entonces, si tanto tenemos que volver hacia atrás en la historia, bueno, ¿por qué no volver a ese pensamiento de las cavernas? Invocar, evocar, evoco, contemplo. Es agradecer, multiplicar. Y luego, ¿qué decía Carl Jung de las culturas iniciáticas en la edad antigua? Listo. El arte es una herramienta para crear realidad. La palabra abracadabra, abracadabra, que dicen los magos. Bueno, quiere decir, yo creo la realidad con mi palabra, con mi palabra. Tenía que silenciar por el ¿entienden? Entonces, yo creo la realidad, yo tengo el poder para crear lo que quiero que se multiplique allá afuera. Entonces, cuando uno empieza a empoderarse, pasan otras cosas en el mundo. Créanme, pasan otras cosas en el mundo. Sacas energía de no sé dónde, llega el dinero, llega el trabajo que necesitan, llega ese amor que necesitan. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar como a sentir, a imaginar, a vibrar algo para tener, o sea, vibrar alto para tener, para ser más positivo y poder tener creatividad, porque todo el mundo quiere tener creatividad. Creatividad para cocinar, creatividad para salir. ¿Acaso cada vez que suena el despertador, nadie se quiere levantar y salir de esas cobijas bien calentitas? Nadie. Pero tenés un propósito. De hecho, hay que tenerlo, el propósito. Y es, me voy a levantar para mejorarlo al mundo. Mejorar mi mundo, mi pedazo de mundo. Y así, quizás si muchos más empezamos a pensar de esa manera, va a ser todo mejor. Pero por eso es que viene el daguerrotipo, que viene la litografía, como dispositivos de aquella época. Qué bien el señor William Morris con el Amtrak, qué bien. Porque era un visionario el tipo, sabía a dónde iba la época. Y ahora nos toca a nosotros. Nosotros estamos justo en una etapa, en una era bisagra, en donde tenemos que visualizar un nuevo mundo. Porque no sé si se han dado cuenta que es un nuevo mundo. Tendríamos que, a ver, mira. Tendríamos que revalorizar de nuevo a la persona más que las máquinas hoy por hoy. Totalmente, totalmente, y aprender a hacer más cosas con las manos. Mucha gente que está todo el tiempo en una computadora está enfermando en el hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho es de la emoción, es de la creatividad, es el hacer. Pero si estamos en la parte intelectual todo el tiempo duros, muchas horas en la computadora, nos vamos a enfermar. Entonces yo pienso en los niños. Hay que hacerlos jugar a los niños. Y nosotros, grandes, recuperar al niño. Recuperar al niño. Bien. ¿Alguna pregunta? Vuelvan a la historia. ¿Todo bien? ¿Sí? Carolina, ¿no te has dormido? No, profe. Bien. Profe, a mí no me gusta historia, pero Ajá. me gusta de la manera como usted redacta todo y como si fuésemos unos niños que de alguna u otra manera, por lo menos a mí ya cambié de pensar. Ay, qué Tuve tantas malas notas, o sea, tenía siempre 6 en la secundaria con historias y bueno, ahora veo que sí, realmente es importante y es lindo, a mí me pasa ahora que tengo que darle clase a mis hijos, no clases, sino que estudiar con ellos y por ahí se me torna muy difícil y tengo que volver ya sea a los libros o a un diccionario o a veces a Google
y bueno, de alguna otra manera para poder entender y que ellos lo entiendan. Realmente es importante. Los cuentos, cuenten. Es más, si quieren dispararse de alguien, háganle un cuento. Si quieren mandar a volar a alguien, díganselo así sutilmente en un cuento. Y va a tener un impacto tan bello del otro lado, pero además tiene que cerrar la puerta y se tienen que ir, porque eso ayuda a que el otro vaya como más lento, ¿eh? Porque lo vas como hechizando, se va adormilando, pero cuando se dio cuenta, rápido, dice, pero ¿cómo? Y ahí no, ya le tenés que cerrar la puerta y ya está. Entonces ya saben. Entonces lo mismo pasa cuando ustedes hagan diseños, no tienen que llenarlo de cosas, de elementos gráficos. Es con poco decís mucho, pero la clave es la imaginación. Y acá no van a tener malas notas. Acá es algo que les decía, ¿no es cierto, Flor, en la hora anterior? Acá la idea es que puedan imaginar, que puedan evocar, que puedan contemplar, que se puedan imaginar lo que les voy pintando. Todo eso ya es muchísimo. Pero prometo traerles imágenes. La idea entonces es que vayan imaginando. No va a haber malas notas. No hay que tenerle miedo a las notas ni a la evaluación. Esta mañana en otro grupo también les decía, cuando uno está en todas las clases, en todo el año, y nos obligan a ir a un coloquio final, el profesor va teniendo un recuento de las veces que apareció ese chico por mí, o las veces que presentó su trabajo práctico en el Classroom, en la plataforma. Entonces, llega a un coloquio y quizás no sabe, o le dio pánico escénico, o se le cayó la conectividad, no sé. Vos no le podés poner una mala nota. ¿Por qué? Porque ya tenés un montón de notas. Entonces, esto del coloquio es para ver si sabe, si ha integrado todo, pero vos como gran profesor, te tenés que dar cuenta si a lo largo del año, clase a clase, ese estudiante participaba en clase, subía los trabajos a la plataforma, un montón de cosas, o sea, prendía la cámara o no prendía la cámara nunca. Acá hay algo muy importante, esto de prender la cámara, porque es más contacto visual con el profesor. Y eso al profesor también le va dando más ánimo que está haciendo su lado discursivo, su lado expositivo, no es en vano, porque se está conectando con los que están mirando. Imagínense que yo hable y tenga la cámara tapada también. O sea, voy a decir, ¿qué clase de profe? Es también como un poco una falta de respeto. Entonces, para mí, yo sé que hay profes que no les importa, pero para mí uno de los criterios de evaluación es encender la cámara. Y así vas creando el vínculo. Me parece que es lo mejor, porque de todas maneras puede haber un montón de personas que tienen la cámara apagada y uno como profe ni sabe si están. Es más, me pasó en las anteriores que estaba haciendo una evaluación y de pronto los voy nombrando y ni estaban. Entonces tengo que pasar a los siguientes y no estaban. Entonces, ahí nomás se anota. Por eso es que cada profe tiene que tener un cuaderno en donde tiene un registro con las personas, o sea, con los nombres de los estudiantes que se conectan, que aparecen en las cámaras. Aparte es como nuestra hora de clase, nuestro horario. Entonces, es por realidad, me parece. Como les digo, cada profe lleva un criterio. Hay profes que dan clases por WhatsApp, hay profes que dan clases desde Facebook, pero bueno, ya depende de cada profesor. Yo, de mi parte, les agradezco un montón, sobre todo a Gastón Brochero, a Iris Yanel, a Mira, que está desde antes de la hora, a Flor, que la tengo en la hora anterior, Guillermina, Carolina, Cabrera,
Nico Cabrera, que me encanta que estén ahí con las cámaras encendidas a esta hora de la noche, que nada huele a milanesas, para Guillermina. Entonces, esa es un poco la idea. No les voy a dar trabajo para las vacaciones, porque cada vez que iba dice, pero les voy a dar tarea, en todos lados me dicen, no, por favor, por favor. Bueno, son niños realmente. Pero lo importante es como que vayan comprendiendo, procuren, por favor, bueno, Jesús también estaba de temprano, procuren no pincharse y desaparecer forever. Les pido, por favor, que continúen, apenas empiezan las clases, retomen. Se les rompe la computadora, roban una, no sé, pero no desaparezcan, cínicos, roban una. Eso me decían en la hora anterior, ¿no es cierto, Flor? No desaparezcan. ¿Por qué? Porque ustedes están en primer año y no tienen que rendir nada anterior, que yo sepa. Entonces esto les puede costar más el segundo, el de tercero, el de cuarto, que está ahí enganchado, lo que tiene que rendir. Si llega a haber paros, no los voy a hacer, porque lo que quiero es que continuemos y completemos este ciclo de primer año de historia del diseño y del arte. Así que bueno, me alegro a que les guste, gracias Caro, me alegro. La idea es esto de hacerlos sentir niños y que alguien les cuente un cuento. Esa es la idea. Así es que está superada para mí. Los abrazo, que tengan unas hermosas vacaciones. No anden con el pelo mojado, abríguense, no anden descalzos ahí con las patas en el piso frío. Abracen los árboles, pongan las antenas al sol, tomen mucha vitamina D, el sol. Y eso de las 6 de la tarde hay que abrigarse de nuevo. Así es que cuídense mucho y respiren como tienen que respirar. Bueno, un abrazo. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias, profe. Gracias.